Buenas tardes, Dios los bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Ya no sé ni cuántos meses tenemos estudiándolo, ya tiene algo de tiempo. Pero estamos ahorita en Apocalipsis capítulo 4. La semana pasada vimos todo el capítulo entero, con la excepción de 3 versículos. Esos 3 versículos que omitimos la semana pasada son los versículos 7, 8 y 9. La razón por la cual decidí omitirlos la semana pasada es porque es un tema que está altamente relacionado con Ezequiel capítulo 1. Y ese es un capítulo que a mí me ha llamado la atención por muchos años y quise hacer algo distinto y hacerlo como un mensaje aparte que lo que habíamos estudiado la semana pasada. Vamos a ver algo de angelología. Vamos a leer primeramente estos 3 versículos para darnos cuenta de estos seres vivientes que, bueno, son ángeles. Después de eso vamos a empezar con la introducción. El tema que le he puesto es el tema, yo creo, más obvio, que viene siendo los 4 seres vivientes. Pero antes que nada vamos a darle la lectura. Dice la palabra de Dios: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Estos son los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien, estos 4 seres vivientes que se mencionan aquí en estos 3 versículos, en efecto son querubines. Hay una descripción muy bueno, como lo mencioné, está relacionado con Ezequiel capítulo 1. Entonces vamos a ver angelología. Cuando hablamos de angelología, existen en la Biblia 2 grupos muy generales: los ángeles buenos y los ángeles malos, o los demonios. Es decir, los ángeles caídos, los que siguieron a Satanás, y los ángeles buenos que se mantuvieron fiel a el Creador, nuestro Señor Dios. Ahora, dentro de estos 2 grupos, bueno, la Biblia nos menciona 3 categorías muy claras dentro de las Escrituras en cuestión a ángeles, que son arcángeles, serafines y querubines. En esta tarde vamos a estudiar acerca de los querubines. Ahora, en cuanto al cómo es angelología, normalmente se haría un sermón de forma tópica, pero porque cae dentro de la categoría de una doctrina, entonces sería tópico. Sin embargo, no va a ser un sermón tópico como tal, es expositivo, pero viéndolo desde un punto de vista doctrinal por cuestión al tema de angelología. ¿Qué es un querubín? Bueno, para empezar, un querubín en esencia es un custodio, o podríamos decir un guardia. Ahora, ellos que guardaban, era un guardia de qué hace el querubín. El querubín guarda el lugar santo, pero no solamente guarda el lugar santo o el lugar santísimo, sino que también guarda en esencia la santidad misma de Dios. Este es el trabajo de un querubín. Él es el custodio de la santidad de Dios, tanto en lo celestial como en lo terrenal también. Entonces vamos a hablar de eso, y a qué me refiero con eso en unos momentos. Vamos a comenzar con una oración en esta tarde. Señor Dios, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por sus bendiciones innumerables que usted derrama sobre nosotros sin merecerlo. Gracias, Señor, por sus promesas. La Biblia dice que usted nos ha... bueno, la Biblia está llena de promesas.
llena de promesas, Señor, y nosotros sabemos que usted es fiel y esas promesas usted las cumple. Y Señor, estamos en espera de una de las promesas, que es su venida. La iglesia, Señor, su cuerpo, está esperando la venida de su Hijo Jesucristo. Y con todo este asunto del COVID y todo lo que estamos viviendo en este momento, Señor, alrededor del mundo, los cristianos creemos que estamos viendo cuestiones de tiempos del fin, Señor. Sabemos y creemos que su Hijo Jesucristo vendrá por su novia en un tiempo no muy lejano. Señor, estamos en espera de su venida. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado y por habernos dejado su palabra escrita en la que podemos nosotros meternos, Señor, y escudriñarlo y gozarnos en su bendita palabra. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado, Señor. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Versículo 7, volvemos a leerlo. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces, estos son los 4 seres vivientes que está viendo Juan en el cielo, porque si nosotros recordamos en el capítulo 4 al inicio, le dice en el versículo 2, se le dice a Juan, sube acá, cambiando el escenario, si recordamos de la semana pasada, desde el punto de vista terrenal hasta un escenario ahora celestial. Entonces, capítulos 4 y capítulo 5 es un escenario celestial, sube acá. Y cuando Juan sube allá, él está viendo, ya recuerden que habíamos hablado que él subió espiritualmente hablando y no físicamente hablando, porque dice que él estaba ciertamente en el espíritu, también como lo menciona en el capítulo 1. De Apocalipsis. Por lo tanto, fue una visión que él vio y él subió en espíritu al cielo y lo que él ve es básicamente el trono de Dios en el lugar santo que está en los cielos. Tabernáculo celestial. Y cuando él ve esta visión del tabernáculo celestial y Dios sentado en su trono, él ve estos 4 seres vivientes con estas caras muy particulares. El primero de león, el segundo de becerro o de buey, el tercero cara de hombre y el cuarto cara de águila. Ahora, si nosotros vamos rápidamente en nuestras Biblias al libro de Ezequiel, para comenzar desde ahorita, a ver qué es su conexión con Ezequiel capítulo 1. Vamos rápidamente a Ezequiel capítulo 1 y vamos a leer específicamente los versículos 6 y 10. Hablando también, ahora quiero que entiendan, Ezequiel está dando también una descripción del trono de Dios y específicamente aquellos querubines que sobre los cuales se encuentra el trono de Dios. Una descripción preciosa en todo Ezequiel capítulo 1. Por lo tanto, comenzamos y vamos a leer versículos 6 y 10. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Algo similar a lo que estamos viendo en Apocalipsis, pero no del todo. Ahorita vamos a hablar de las diferencias. Pero vamos a ver el versículo 10. Dice Ezequiel 1:10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Déjenme exponer esto. Es decir, que cada querubín tenía una cabeza con 4 rostros distintos en esa una cabeza. De este lado tenía la cara de hombre, de este lado la cara de león, de este lado la cara del becerro o del buey, y de este atrás tenía cabeza de águila. Un mismo ángel, querubín, con 4 rostros,
cada uno con estas 4 caras. Al leer Apocalipsis capítulo 4 y versículo 7, donde hemos leído, ahí menciona que son 4 querubines, cada uno con un rostro distinto. No menciona Apocalipsis que son cada uno con 4 rostros, como lo menciona Ezequiel, sino que menciona uno con un rostro cada uno. Ahora, posiblemente en la visión el apóstol Juan en el cielo, posiblemente él nada más estaba viendo la perspectiva de un solo rostro de los 4. No se nos indica si ellos estaban mostrando todas sus caras y sus facetas a Juan, o si él estaba viendo solamente una porción o una cuarta parte del rostro de cada uno de estos seres. Pero lo que es interesante aquí es lo que tipifican estas caras. Estos rostros son muy importantes porque estos 4, el del león, el del becerro, el del hombre y del águila, tienen una relación muy importante con la persona misma de nuestro Señor Jesucristo dentro de los 4 evangelios. Si nosotros recordamos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de esos representa a la persona de nuestro Señor Jesucristo en una faceta distinta, o podremos decir desde un punto de vista distinto, y también a receptores distintos. Mateo pone a nuestro Señor Jesucristo o lo muestra como rey. La razón de eso es porque estaba escrito el libro de Mateo específicamente a los hebreos, quienes buscaban un rey, al Mesías que vendría a reinar. Por lo tanto, Mateo lo ve como rey. El animal que lo representa en el libro de Mateo es el león. El libro de Marcos está dedicado a los romanos. Ellos son los receptores del libro de Romanos. Y del libro de Marcos. Y el libro de Marcos muestra a nuestro Señor Jesucristo como siervo, es decir, un buey o un becerro, un animal de servicio. Esto porque los romanos entendían la esclavitud, entendían que era ser servicial, puesto que un porcentaje enorme dentro del imperio romano, un porcentaje enorme de personas o tenían esclavos o eran esclavos ellos mismos. Por lo tanto, el hecho de ser siervo era algo entendido. Por lo tanto, Marcos ve a Cristo desde un punto de vista de siervo. El animal es un becerro o un buey, un animal de carga. También el becerro implica sacrificio, porque era uno de los animales que eran sacrificados por órdenes de Dios en Israel. Lucas, sus receptores, los destinatarios de la carta de Lucas eran los griegos, porque los griegos tenían la idea estaban siempre en busca del hombre perfecto, de la mujer perfecta. Esa es la razón por la cual hay muchas esculturas griegas de cuerpos esculturales en mármol y mujeres hermosas como estatuas y estructuras preciosas, viendo también el cuerpo masculino con su definición de músculos y todo eso, porque los griegos buscaban al hombre perfecto. Por lo tanto, Lucas muestra a nuestro Señor Jesucristo como el hombre perfecto que los griegos estaban buscando. El libro de Juan, el Evangelio según San Juan, sus destinatarios de esta carta es toda la humanidad entera. Es la carta o el Evangelio universal, es para todos. Y muestra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo desde el primer versículo, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Desde un inicio muestra la divinidad de Dios, y el animal es el águila.
Por lo tanto, estos seres vivientes, estos querubines, con sus 4 caras, o de acuerdo a Apocalipsis, si lo queremos tomar, las 4 con un rostro cada uno, estas 4 caras de león, de becerro, de hombre y de águila, están tipificando a nuestro Señor Jesucristo en estos 4 aspectos de su vida, como rey, como siervo y sacrificio, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Como les mencioné, hay algunas diferencias entre lo que vio Juan en Apocalipsis capítulo 4 y lo que vio Ezequiel en capítulo 1. Ezequiel marca, vamos a leerlo ahorita, Ezequiel marca, como ya habíamos mencionado en el versículo 6, que estos querubines mencionados por él tenían 4 alas. Vamos a leerlo nuevamente, Ezequiel capítulo 1 y versículo 6. Cada uno tenía 4 caras, que ya explicamos lo de las caras, y 4 alas. Si nosotros regresamos a nuestro versículo original en Apocalipsis 4, nos dice que son 6 alas. Vamos a verlo, capítulo 4 y versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Por lo tanto, Ezequiel está mostrando que eran 4 alas cada uno, mientras que Apocalipsis nos muestra que tiene 6 alas cada uno. ¿Esto es una discrepancia? No. El hecho de que, bueno, nos dice la Biblia en muchos lugares que las huestes celestiales, es decir, los ángeles, en efecto son un ejército. Es el ejército de Dios. Y en el ejército de Dios, al igual que en un ejército aquí, en este mundo, tiene diferentes categorías y rangos. Tienes el soldado raso, tienes el capitán, el teniente, el subcomandante, el comandante, tienes el teniente, el sargento, etc. Coronel. Lo mismo sería con el ejército celestial. Y nuevamente, aunque la Biblia solamente nos muestra que hay 3 categorías, que ya mencionamos, arcángel, serafín y querubín, ciertamente igual que como cualquier ejército, cada uno de estos tiene especialidades distintas y ciertamente oficios distintos entre ellos. Y bueno, podemos ver las 6 alas puestos en serafines. Vamos a ver Isaías. Isaías capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Aquí habla no de querubines, sino de serafines, y muestra que estos tienen 6 alas. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ahora, una cosa que es muy interesante, que no voy a tocar ahorita, es precisamente en cuestión a los serafines, por qué se cubrían el rostro y los pies. Esto lo hacían porque Dios es tan santo. Escuchen esto, tan santo es Dios, que los mismos serafines tenían que cubrir sus rostros y sus pies y sus cuerpos delante de la gloria y la santidad de Dios. Wow. Entonces, estos querubines que se mencionan en Apocalipsis, aunque están en el tabernáculo que está en los cielos,
no son necesariamente los mismos exactos querubines que está mencionando Ezequiel capítulo 1. No sabemos cuántos querubines existen. La Biblia nos dice que son millares de millares, pero no sabemos cuántos de qué categoría y cuántos de cada especialidad. Por lo tanto, sería un error decir que los querubines de Ezequiel 1 son en efecto los mismísimos que está viendo Juan en Apocalipsis capítulo 4. Lo que sí sabemos es que, aunque son algo diferentes, unos tienen 4 alas, otros tienen 6 alas, estos aún así están como los custodios del lugar santo, del lugar santísimo, del tabernáculo y ciertamente de la santidad de nuestro Dios. Continuamos, Apocalipsis. Ahora, esto ya lo habíamos leído, pero no importa. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. No solamente tenían estas 6 alas, pero que dice que estaban llenos de ojos. Esto también es algo que podemos ver en Ezequiel capítulo 1. Si regresamos a Ezequiel capítulo 1 y leemos el versículo 18, hablando todavía de estos seres vivientes de los querubines, dice: y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Ellos también tenían un gran número de ojos. Entonces, tenían las mismas características de rostro, mostrando, como ya mencionando, la tipificación de Cristo en cada uno de los evangelios. No solamente hemos visto, el asunto que parece ser una discrepancia entre lo de las alas, pero no lo es. Y también estamos viendo ahora lo de los ojos. Los ojos siempre hablan también de un atributo de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Los muchos ojos hablan de su omnisciencia. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve. Tiene ojos múltiples, pluralidad, y ve todo al mismo tiempo, porque Dios todo lo sabe y todo lo ve. Vamos a ver Proverbios capítulo 15. Vamos a ver algunos versículos. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Dice la palabra de nuestro Señor: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él es omnisciente en todo lugar. Vamos rápidamente a Job. Nos regresamos un par de libros hacia atrás. Vamos a Job capítulo 28 y versículo 24. Aquí nosotros leemos lo siguiente: porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Todo lo ve Dios. No hay nada que escape su conocimiento y lo que Él ve. Y también lo podemos ver, pues, como lo mencioné, en el Nuevo Testamento. Vamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios todo lo ve. Por lo tanto, otra vez, vemos a nuestro Señor Jesucristo reflejado en los rostros, el de hombre, el de buey, el de águila y el de león, según los 4 evangelios. Con los muchos ojos que estos tienen, esto está hablando del atributo de omnisciencia de nuestro Señor Dios. Ahora, recuerden, en cuestión a los atributos, las 3 personas de la deidad comparten los mismos atributos. Entonces, si estamos hablando de la omnisciencia
de Dios Padre. Obviamente también estamos hablando de la omnisciencia de Dios Hijo y también de Dios Espíritu Santo. Los muchos ojos, nada se escapa de los ojos de Dios. Ahí en Apocalipsis 4, regresando, dice en el versículo 8: y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esto es, porque ya lo mencioné, la Biblia lo habla de esto, es porque los querubines son los guardianes, o como lo mencioné, los custodios de la santidad de Dios. Lo mencioné en la introducción, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Ahora, si nosotros recordamos el tabernáculo de Moisés en el desierto, que Dios le dijo que él erigiera para morada de Dios entre los hombres, en el libro de Éxodo, no es original aquí, porque era una copia de uno ya existente en los cielos. Es decir, en el cielo está el tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. El original está en los cielos. Y Dios Padre le dio una visión a Moisés y le dijo: así quiero que tú hagas un tabernáculo con estas medidas aquí en la tierra para que yo more entre mi pueblo escogido. Pero sabemos que es una copia, el tabernáculo de Moisés, por lo que leemos en Hebreos capítulo 8 y versículo 5. Dice la palabra de nuestro Señor: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En otras palabras, el tabernáculo que vio Moisés fue el original, y del original ese le sirvió como modelo para hacer el terrenal. Habiendo dicho esto, podemos ver entonces a los querubines en el cielo como guardianes de la santidad de Dios, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo. Y podemos ver estos querubines aquí en la tierra, en el tabernáculo de Moisés, porque ellos debían de ser bordados en el lugar santo. Cuando entraban al lugar santo y volteaban hacia los costados en la parte interior de la estructura, se podían ver querubines bordados en los lados, en el techo y en el velo mismo. El velo que fue quebrado cuando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, murió. Cuando Él falleció, Él murió, y para posteriormente resucitar, el velo fue roto. Ese muy famoso velo roto tenía bordados en él querubines, en el lugar santo. La razón de eso es porque era la representación de los guardianes de la santidad de Dios en los cielos. En Éxodo podemos ver un par de lugares donde habla acerca de estos querubines bordados que Dios le dijo que hiciera. Vamos rápidamente a Éxodo. Vamos a leer un par de versículos. Éxodo capítulo 36, versículo 30, Éxodo 36, versículo 35. Dice la palabra: hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Entonces el velo tenía estos querubines.
porque estaban en representación del tabernáculo real celestial, donde los querubines custodian la santidad de Dios. Al igual aquí en la tierra esto hacían. El velo era lo que separaba al hombre de la presencia de la gloria Shekinah de Dios mismo. Por lo tanto, estos querubines eran una representación terrenal de los querubines en el cielo. También, como lo mencioné, los lados, los muros, las cortinas. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 26 y versículo 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. También lo podemos encontrar en el 36, las cortinas, capítulo 36, versículos 8 al 13. Pero estos querubines bordados no solamente se encontraban dentro del lugar santo, a los lados, en el techo y también sobre el velo, sino que estos estaban adentro del lugar santísimo, sentados sobre el propiciatorio mismo. Y sabemos que el propiciatorio es una silla, es un trono. El propiciatorio en sí es el trono donde la gloria Shekinah de Dios se sentaba ahí en el tabernáculo de Moisés, ahí en el desierto. Y a un lado de lo que era el propiciatorio, o arriba del propiciatorio, a un lado de donde se pondría la gloria Shekinah, había un par de querubines custodiando el asiento mismo de la gloria Shekinah de Dios. Dios le dijo a Moisés que él lo hiciera, y así lo llevó a cabo. Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 22. Dice la palabra: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas al propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Es decir, era el trono de Dios, de sobre el propiciatorio Dios hablaría. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Tenemos los querubines, los custodios o guardianes del lugar santo, tanto terrenalmente como en los cielos. Y tenemos los custodios del mismo trono de Dios, tanto terrenalmente como celestialmente. Pero si nosotros vemos el de Ezequiel capítulo 1, lo que vio Ezequiel en cuestión a estos mismos seres vivientes, estos son los que se encontraban debajo del trono de Dios en los cielos. En otras palabras, los querubines sobre el propiciatorio en el tabernáculo están tipificando los querubines de Ezequiel capítulo 1. Versículo 9. Apocalipsis, versículo 9, capítulo 4. Ya perdí mi lugar.
Y siempre que aquellos... me estoy pasando de algo, ya casi pierdo aquí esto, disculpen. Casi se me pasa. Ahí en el versículo 8, antes de pasar al 9, no solamente hablan de la santidad de Dios, sino dicen que el Señor Dios es todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Voy a explicar eso. Hasta ahorita estamos viendo varios atributos de Dios. Hemos visto los rostros, las personas de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vimos los ojos que representan su omnisciencia. Vemos que lo llaman santo, su santidad, Dios es santo. Vemos que lo llaman todopoderoso, porque Dios es omnipotente. Y aquí en la última parte dice el que era, el que es y el que ha de venir, hablando de su atributo de eternidad. Entonces estamos viendo su omnisciencia, su santidad, su omnipotencia y su eternidad en unos cuantos pocos versículos. Pero no solamente vemos eso, sino si regresamos a Ezequiel capítulo 1 y versículo 13, vemos que los ojos de los querubines mencionados ahí tenían carbones de fuego encendidos en los ojos. Y recuerden que cuando hablamos de fuego, esto habla del atributo de Dios de justicia. Por lo tanto, estamos viendo omnisciencia, santidad, omnipotencia, eternidad y la justicia de Dios. Para terminar, bueno, versículo 9, y vamos a ver algo adicional. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Nuevamente hablando de su eternidad también. Y ellos le adoran y le dan gloria y honra. Pero estos 4 seres vivientes vuelven a tener una participación interesante aquí en el mismo libro de Apocalipsis. Con esto le vamos a dar fin al estudio hoy. Me voy a adelantar un par de capítulos. Vámonos al capítulo 6. Y ustedes lo pueden ir leyendo, lo pueden leer los primeros 8 versículos del capítulo 6. Son muy famosos, porque son los versículos que hablan de los 4 caballos, los 4 jinetes del Apocalipsis, el blanco, el amarillo, el rojo y el negro. El bermejo rojo. Entonces, muy famosos estos 4 caballos, 4 jinetes. Y dentro de estos hay la participación de estos mismos 4 seres vivientes de capítulo 4. Vamos a ver rápidamente. Ahora, todo lo que hace Juan, siempre, él es un escritor fantástico, fabuloso, y todo lo que hace cronológicamente, o bueno, cuando habla de algo cronológicamente, siempre es el mismo orden. A lo que me refiero es, bueno, ahorita lo vamos a ver. Él se refirió en orden a 4 seres vivientes. El primero, león; segundo, becerro; tercero, hombre; el cuarto, águila. Siempre va a ser en ese orden. Ahora, si llevamos ese mismo orden al capítulo 6, podemos ver un gran contraste. Vamos a empezar. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, es decir, el sello de los 7 sellos del libro, que vamos a ver en el próximo capítulo. Y oí a uno de los 4 seres vivientes, es decir, el primer ser viviente, es decir, el que tiene cara de león, decir como con voz de trueno: ven y mira. Estamos hablando del primer ser viviente. Como les mencioné, es la misma cronología.
Primero, león. Segundo, becerro. Tercero, hombre. Y el cuarto, águila. Entonces vamos a verlo con ese mismo orden en mente. Primero, y el primero dice, versículo 2, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, es decir, el jinete está tratando de ser rey, tiene una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, este primer jinete con el caballo blanco sale para conquistar al mundo y tiene él una corona, lo cual está representando él como rey. Pero, de acuerdo a el orden de los seres vivientes que menciona Juan, el primero es el león. ¿Y qué representa el león en Mateo? Rey. Cristo Jesús es el verdadero rey. Entonces el primer ser viviente con rostro de rey, con rostro de león, dice, ven y mira, aquí está un caballo blanco y su jinete trae una corona, pensando que él va a ser rey, pero no va a ser rey. El segundo, vamos a verlo, versículo 3 del capítulo 6. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, y recuerden, el segundo ser viviente es el becerro, o el sacrificio, el sirviente, que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, es decir, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, el segundo ser viviente es con rostro de becerro. En el sacrificio de Cristo, recuerden, el becerro era un animal de sacrificio. Y en el sacrificio de Cristo Jesús llega a haber una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que solo Cristo puede dar. Pero llega el del becerro bermejo, el del caballo bermejo. Y dice el ser viviente, mira, este viene a quitar la paz de todo el planeta. Cuando el único que puede venir a traer paz es el becerro sacrificado, es el cordero inmolado, es el Señor Jesucristo. Él es el que trae paz y este viene a quitar esa paz. El tercer ser viviente parece hombre, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, el de hombre, que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí la voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Vamos a hablar mucho más de eso cuando lleguemos al capítulo 6, pero ahorita nada más va a ser un resumen. Y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni al vino. Explico, este tercer caballo está hablando, el caballo negro, está hablando de carencia extrema y pobreza. Y va a haber hambre. Y la gente va a tener un hambre terrible. Van a tener una carencia a la cual este planeta jamás ha visto durante los 7 años de tribulación. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, lo único que Él supo fueron carencias. Él siendo el rey y dueño del universo entero, dice la Biblia que no tenía dónde recostar su cabeza. Él supo que eran carencias. Y a causa del rechazo de Cristo Jesús, nuestro Señor Dios va a traer en ira carencia a este planeta por manos del jinete del caballo negro. El cuarto ser viviente tiene la cara el rostro de águila. Ahora vamos a ver el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, que es el águila, ven y mira.
Versículo 8, miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto ser viviente tiene el rostro de águila. El águila representa la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y Él en su divinidad, Él por ser divino, en Él salvación y vida eterna. Por lo tanto, este cuarto ser viviente está diciendo: ven y mira, aquí viene este caballo para dar muerte. Viene a matar a todas estas millones de habitantes de la tierra. Con Él trae la muerte. Pero Cristo Jesús, en su divinidad, traía la vida. Trae vida eterna. Él es vida eterna. Fuera de Él no hay salvación. Pero como rechazaron a Cristo Jesús, ahora ya no pueden, ya no van a tener esta vida eterna. Ahora lo que les toca es este caballo amarillo, el jinete que trae la muerte a este mundo. Es muy interesante el trabajo de los querubines, tanto en su trabajo como custodios, como en lo que tipifican en cuanto a la persona de Jesucristo, los atributos de Él y los contrastes que ellos marcan claramente entre lo que ellos representan y lo que los jinetes de estos cuatro caballos traen a este mundo en ira. Lo triste es que la gente sigue rechazando a Cristo como Salvador diariamente. Y va a venir los 7 años de tribulación, y van a venir estos jinetes, y van a venir estas tragedias sobre el mundo, porque no han creído en Cristo Jesús como Rey. No han creído en Cristo Jesús como el sacrificio perfecto. No han creído en Cristo Jesús como el hombre perfecto. Y ciertamente no han creído en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo para tener ellos vida eterna. Nuestro deseo como iglesia es poder llevar el Evangelio, porque aquel día se acerca. Falta poco y la gente necesita saber acerca de la persona de Cristo Jesús. Y si tú como cristiano no tienes un deseo y una carga de ir y llevar el Evangelio, llevar a Cristo como Rey, llevar a Cristo como hombre perfecto, llevar a Cristo como el sacrificio perfecto, llevar a Cristo al mundo como Cristo en su divinidad. Entonces, si tú eres un creyente y no lo estás haciendo, tienes un problema. Mi deseo es que el Espíritu Santo te ponga una carga tan severa sobre tu vida que comiences a evangelizar y a mostrar a Cristo, porque aquel día se acerca. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este estudio de los querubines, lo que ellos representan en cuestión a Cristo, lo que ellos representan en cuestión a sus benditos atributos y lo que ellos contrastan en cuestión a los jinetes del Apocalipsis. Gracias le damos, Señor, por este estudio, porque podemos por medio de su Biblia aprender más acerca de su persona y comprender la hermosura. En esta ocasión estudiamos la hermosura del trono de Dios en gloria y los querubines que la custodian. Gracias le damos por todo, por su salvación preciosa, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único quien trae vida eterna. Amén.